Tengo aquí conmigo el iPhone 14 Pro Max, el mejor iPhone del año pasado, pero ahora tengo el 15 Pro Max, el mejor iPhone de este año y más nuevo. Vamos a compararlos a ver qué tanto cambió el mejor iPhone. Vamos a aprender. Ok, estuve explorando los teléfonos, usándolos lado a lado y buscando en las especificaciones absolutamente todas las diferencias, y creo que lo puedo resumir en simple y sencillamente 10 puntos claves que cambiaron en el nuevo iPhone 15 Pro y Pro Max. Y antes de que se pongan ahí en los comentarios, no. Para el 95% de personas absolutamente no vale la pena cambiarte a un iPhone 15 si ya tienes un iPhone 14 o iPhone 13. Este video es para ver las diferencias año con año del mejor iPhone. Y si estás en una generación anterior, eso te puede ayudar a decidir si comprar el iPhone 14 Pro y ahorrarte algo de dinero, o si vale la pena irte por el nuevo 15 Pro y Pro Max. Ok. Con eso dicho, vamos a los 10 puntos. Número 1, el diseño nuevo de titanio y las orillas ligeramente redondeadas es el cambio físico más grande, y aunque no se ve tanto la diferencia en video o si ves el iPhone de lejos, créanme, yo que ya lo agarré en mi mano y usé bastante el iPhone 15 Pro, se siente mucho más liviano y cómodo que el iPhone 14 Pro. Las orillas están redondeadas y descansa mejor en tu mano, se siente natural la curva, pero reteniendo las orillas planas. Creo que es lo mejor de los dos mundos, y el titanio se siente premium. Aparte, me gusta que el titanio, al menos en las versiones con la orilla plata, los oscuros no tanto, pero no deja huellas como los 14 Pro con el acero inoxidable, que toda la orilla de acero estaba lleno de huellas siempre. Se siente mejor y más liviano el 15 Pro, y sí lo notas. Ahora, técnicamente, si vemos las especificaciones en papel, son como casi 10% menos el peso, al menos como 20 gramos en el Pro Max, que no suena como mucho, pero sí se siente la diferencia. Es inmediatamente notorio cuando agarras los dos. Aparte, el titanio es un material más duradero. Ya veremos con el tiempo cómo se raya o cómo aguanta las caídas, pero promete mucho, y yo soy fan de este nuevo chasis de titanio ligeramente redondeado. Se siente increíble. Después, las dimensiones. Si no pusiste atención en el evento, no te diste cuenta, pero el 15 Pro es como 1.5 milímetros más chico de altura y de ancho a comparación del 14 Pro. Y en el grosor subió como 0.5 milímetros. Aquí están las dimensiones lado a lado para que las vean. No es algo que notas inmediatamente. En realidad, hasta agarrando los dos teléfonos en la mano, y yo no noté la diferencia en el tamaño, pero es bueno saber que está ligeramente más chico el teléfono. Y sí, estos milímetros de diferencia quieren decir que las fundas del 14 Pro no le van a quedar al 15 Pro. Que por cierto, probé y estuve viendo las nuevas fundas Fine Woven, el nuevo material de Apple que está reemplazando las de piel. Y aunque están muy bonitas y se sienten bien, me gustaban más las de piel. Se sentían más premium que estas nuevas, pero ya sé, la piel no es lo mejor para el mundo, ni modo. Las fundas de silicón siguen exactamente igual, hay un par de colores nuevos, pero definitivamente voy a extrañar las fundas de piel. Número 3, el puerto de USB tipo C. El gran cambio a USB tipo C en toda la línea del iPhone 15, y en los Pro es un puerto más rápido con el estándar de USB 3.0, que según Apple lo hace 20 veces más rápido que el iPhone 14 Pro, que suena como mucho, pero la versión anterior estaba terrible, francamente. Aún así, buenas noticias, la velocidad para los que pasan muchos archivos, y la compatibilidad para los que quieren solamente viajar con un cable de USB tipo C para cargar todas sus cosas está excelente. Y un dato interesantísimo es que el 15 Pro, el puerto de USB tipo C, funciona también para cargar otros dispositivos. Entonces tú puedes conectar tus AirPods o tu Apple Watch directamente a tu iPhone y los carga. Eso está muy cool, que puedes cargar tus accesorios directamente del iPhone por primera vez. No sé por qué no lo mencionaron en el evento, pero puerto más rápido, versátil y compatible en el iPhone 15 Pro. Aparte, el cable que viene en la caja ahora es un cable trenzado a comparación del cable que venía en el 14 Pro. Era un cable de plástico, esos que se rompen más fácilmente. Entonces, todo lo del cable y la carga y el puerto
está mejor en el 15 Pro definitivamente. Y me falta mencionar otro de los cambios más grandes, el switch de silencio del iPhone 14 Pro se cambia por el nuevo botón de acción en el iPhone 15 Pro. Después de jugar un buen rato con el botón de acción me di cuenta de varias cosas interesantes. Primero que nada, lo puedes programar a hacer 8 funciones diferentes, incluyendo linterna, abrir cámara e incluyendo shortcuts también para personalizarlo aún más. Le puedes picar al botón una vez y la isla dinámica te dice qué es el botón y dejarle picado un segundo para activar lo que está en el botón de acción. Pero el botón, cuando estás dentro de la cámara, por ejemplo, también se convierte en el botón de disparo, que está muy cool, que se va adaptando también dependiendo de la app donde estés. Y a pesar de que yo pensé que era un botón de estado sólido, es un botón físico. Agarré uno de los iPhones 15 Pros apagados y el botón hacía el clic, entonces sí es un botón físico, pero tiene unas vibraciones bien específicas. Algo bien importante es que hay una diferente vibración cuando lo pones en silencio y cuando quitas el silencio. Entonces todavía puedes poner tu teléfono en silencio si lo tienes en el bolsillo sin tener que sacarlo. Puedes identificar bien. Está excelente eso. Hay muchas posibilidades y tiene mucho más uso el botón de acción en el 15 Pro a solamente tener el switch de silencio tradicional en el 14 Pro. Este es un cambio que a mí sí me agradó bastante y creo que le puedes sacar mucho provecho al nuevo botón de acción. Después, vámonos a la pantalla, que está exactamente igual en tecnología, resolución y brillo y tamaño. Todo está igualito en el 14 Pro al 15 Pro. Lo único que cambia es que los marcos están más delgados. Y es un cambio mínimo en realidad, pero yo como fan de la tecnología lo aprecio bastante. Sí se ve más futurístico el teléfono, aunque son milímetros de diferencia. Es de esas cosas que en realidad no lo notas hasta que ya lo tienes, los marcos más delgados, y vuelves a los marcos del 14 Pro y los ves más gruesos y dices, sí está mejor el del 15 Pro. Es algo estético que no tiene absolutamente nada de función, pero sí, lado a lado el 14 Pro y el 15 Pro, por enfrente se ve mejor el 15 Pro por los marcos más delgados. Y sí se nota cuando los tienes los dos en la mano. Ahora, una diferencia muy grande que sí es muy importante es esta de aquí es mi placa de 100,000 suscriptores. Me encantó cuando me llegó, pero quiero la de 1,000,000. Ayúdame por favor, aquí abajo suscríbete, no falta mucho y espero pronto llegar al 1,000,000 para tener la placa más grande dorada. Procesador. El nuevo A17 Pro del 15 Pro lleva las gráficas, la velocidad y el poder a otro nivel. Con tan solo decir que el A17 Pro tiene Ray Tracing y corre videojuegos de consola como Resident Evil Village y Assassin's Creed Mirage es suficiente para entender el poder que tiene este procesador. Ahora con una nueva arquitectura de 3 nanómetros que es más eficiente, ahora con 20% más velocidad, más núcleos de GPU y básicamente una bestia de procesador. Definitivamente es un mejor procesador el que está en el 15 Pro a comparación del 14 Pro, pero qué tanto lo aproveches tú en tu día a día, ahí ya varía mucho. Si editas muchos videos y música en tu iPhone o juegas bastante videojuegos, le puedes sacar el jugo, pero eso ya es cada quien. Aún así está impresionante lo que hizo Apple con el A17 Pro. Y número 7, vámonos a las cámaras principales y ultra angular. Ahora en el 15 Pro tiene los sensores más grandes para que entre más luz y salgan de mejor calidad las fotografías. Está muy cool que la cámara principal ahora la puedes escoger para los nerdos de fotografía 24 milímetros, 28 milímetros o 35 milímetros. El aspecto que más te guste lo puedes poner por default y ahora todas las fotografías con la cámara principal los va a tomar con ese rango. Es básicamente 3 lentes en la cámara principal y 7 lentes en total con el 2X y el ultra angular y el macro y el telefoto. Me gustó también que ahora las fotos en modo retrato están mejoradas, lo están llamando como la nueva generación de fotos en modo retrato con más inteligencia, y ahora también cuando la tomas la puedes editar después de haber tomado la fotografía si es que quieres ponerlo enfoque en otro lugar, que eso también está bastante cool. Las mejoras en modo noche y las nuevas imágenes ahora en 24 megapíxeles por default en vez de 12 megapíxeles también se me hace una diferencia bastante notoria. Lo que está pasando aquí es que en el 14 Pro el sensor de 48 megapíxeles en realidad si tú no prendes el RAW, que es el modo profesional, está tomando las fotografías en 12 megapíxeles. Pero en el 15 Pro subieron eso a 24 megapíxeles, ahora combinando 2 fotografías, una de luz y una de resolución para darte como una super imagen nueva. Las fotos y videos que yo estuve viendo del 15 Pro están
impresionantes. Sí se nota un brinco de calidad a comparación del 14 Pro. Ambos toman muy buenas fotografías y ya que tenga los dispositivos los pruebo más a fondo, pero sí se nota la diferencia en el 15 Pro. Y lógicamente el número 8 es darle su propio número al nuevo lente telefoto que es exclusivo del 15 Pro Max. Ahora con un zoom óptico de 5x a comparación del 3x que teníamos en el 14 Pro Max y con un zoom digital de 25x a comparación del 10x en el iPhone 14 Pro. Una diferencia enorme, las mejoras en el zoom con el 15 Pro. Yo siempre sentía que como que le faltaba zoom al iPhone para esas instancias donde estás un poco más lejos de lo que quieres, y tener un lente de 120 milímetros con ese zoom óptico de 5x está ideal. Ahora, por más de que me encante el 5x, no hay que ignorar el hecho de que la competencia tiene zooms ópticos de 6x, 10x y hasta más. Me gustaría ver aún más zoom por parte del iPhone, pero es un muy buen comienzo y la calidad que están sacando con esta cámara está impresionante. Ahora, video también mejoró, se puede 4K 60 ProRes, que no se podía antes, ya hay nuevos perfiles de logs y ahora con el puerto de USB tipo C puedes grabar directamente a un disco duro o proyectar en un monitor hasta 4K 60 en tiempo real, que son puras cosas en realidad para nerdos de video, que sé que no a todos les emociona, pero si eres como yo y usas tu iPhone para tomar muchos videos, son muy buenas actualizaciones. También un detalle interesante es que hay una cosa nueva donde ahora cuando estás grabando video de 1x a 3x ya no brinca el lente y lo hace como más corrido, que eso se va a apreciar muchísimo. Y también hay una nueva textura en los lentes para reducir el lens flare. Eso significa que ya no se van a ver tanto las luces cuando se ven las lucecitas si estás grabando en iPhone. No sé si les ha pasado, pero supuestamente lo mejoraron y son mejoras que se aprecian. Estas son como todas las mejoras de la cámara del 15 Pro y hay todavía más cosas y más detallitos, pero eso no quiere decir que las cámaras del 14 Pro sean malas. Son muy buenas cámaras, pero hay un par de funciones y un par de cosas extras en el 15 Pro y un poquito más de calidad que sí se aprecia. Entonces, si tomas muchas fotografías, quizá considera específicamente el Pro Max, que tiene el nuevo lente telefoto de 5x. Creo que sí hace la diferencia. Pero si no eres muy clavado con la fotografía, en realidad con el 14 Pro o hasta con un 13 o 12 vas a tomar buenas fotos. Y número 10 son las cosas más técnicas que Apple no menciona, pero ahí les va para los interesados. Ahora el 15 Pro tiene 8 GB de RAM en vez de los 6 GB de RAM que tenía el 14 Pro. El 15 Pro tiene soporte para Thread integrado y Wi-Fi 6 y los 15 Pro tienen un nuevo módem de Qualcomm mejorado a comparación del iPhone 14 Pro, que no sé qué tanta diferencia haga en vida real, pero ahí tienen todos los datos. Ahora, es importante notar cosas que se quedaron igual, que a mí me decepcionó un poco, como la carga rápida. Pensé que ahora con el iPhone 15 iban a subir la carga quizá 30, 40 watts, como lo hemos visto en otros teléfonos, pero no, la carga se quedó igual, la batería se quedó igual, los almacenamientos también se quedaron igual, a excepción del 15 Pro Max, que ahora empieza en 256 GB en vez de 128, que suena como algo bueno, pero le subieron $100, entonces es prácticamente lo mismo. Lo bueno es que se quedaron en el mismo precio y aún mejor, en México bajaron de precio, y en realidad también es bueno que tenga la misma batería agregando todo lo nuevo que tiene el iPhone 15 Pro, pero sí me hubiera gustado ver, no sé, carga más rápida directamente con el nuevo puerto de USB-C. Creo que es una oportunidad que se perdieron. Y tampoco me encanta que si quieres el nuevo lente telefoto 5X te tienes que ir por el 15 Pro Max. En el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max era básicamente lo mismo, solamente escogías pantalla y batería más grande, y ahora en el 15 Pro tienes que escoger si es que quieres ese nuevo lente telefoto que te pone como en una situación medio incómoda. Aún así, se me hace una buena actualización el nuevo rey de iPhone, el 15 Pro Max, el mejor iPhone del mundo. Creo que tiene buenas mejoras sobre el iPhone 14 Pro Max, nada súper drástico, pero suficiente para que te den ganas. Aún así, si tienes un iPhone 13, 14, yo ni consideraría cambiarme. Yo creo que es para los que andan en versiones más atrás, pero
hey, si tienes dinero y eres entusiasta y te encanta el titanio y quieres ese nuevo botón de acción y la cámara super zoom, dátelo. Creo que sí vas a sentir una buena diferencia con el iPhone 15 Pro. Ha sido una experiencia muy agradable estar jugando con él este día. Y eso es prácticamente todas las diferencias del iPhone 14 Pro contra el nuevo iPhone 15 Pro. Espero hayan disfrutado el video. Si quieren ver mi resumen completo del evento y todas mis opiniones, les dejo ese video por acá arriba para que vayan a checarlo. Gracias por acompañarme en esta cobertura del evento de septiembre de Apple y nos vemos muy pronto. Peace.